tal? Dios les bendiga, ¿cómo están todos ustedes? Dios les bendiga grandemente. Espero que tengas a la mano ya tu manual, que estés listo con tu manual para que vayas siguiendo la clase de hoy. Bien, hoy vamos a hablar de definiciones, pero antes de hablar de definiciones yo quiero que oremos, ¿sale? ¿Te parece? Y que tengas tu manual, tu lápiz, pluma, marcador, goma, lo que quieras tener ahí, pues adelante. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos muchísimas gracias por este día, por este tiempo. Te pido, Señor, que nos bendigas y que nos ayudes a entender las definiciones que hay que comprender y entender para llevar a cabo una mejor comprensión y entendimiento de esta materia, Padre. Por favor, te lo pido, ayúdale a tus hijos a comprenderlo, Señor. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces, definiciones, ¿ok? Entonces, vamos a ir para adelante y bueno, pues déjame te digo que el propósito en esta enseñanza es que tú logres comprender el significado de las palabras y conceptos, ¿ok? Estas palabras y conceptos son indispensables para el cumplimiento de la gran comisión, ¿sí? Estas son palabras como nación o etnia, que lo vamos a ver en un ratito, país, etnia alcanzada, etnia no alcanzada, ventana 1040, evangelismo, misiones, apóstol, misionero, agencia misionera, cultura y otras más palabras que vamos a estar aquí trabajando e intentando de definir y no intentando, las vamos a definir para que pues tú puedas ir adelante, ¿ok? Entonces, comprendas y te metas, ojalá que muchos de ustedes se quieran y puedan meterse pues de lleno en esta cuestión de las misiones, ¿ok? Entonces, pues bueno, vamos a una, déjame te presento una diapositiva, ok, ahí tienes una diapositiva, es una maletín o algo así como con algunas herramientas, ok, entonces, ¿qué piensas que hay ahí? Tienes un martillo, ¿qué más? Un desarmador, el flexómetro, ¿sí? ¿Qué más? Un compás, una regla, una escuadra, ¿sí? Un transportador, una hacha, en fin, hay varias herramientas ahí, ¿no es cierto? Entonces, la verdad es que hay muchas herramientas que se parecen para otras carreras o oficios más bien, ¿verdad? Por ejemplo, si yo te dijera o más bien tú traes a alguien a trabajar a tu casa, él es albañil, y entonces él te dice que le pases la cuchara, ¿verdad? Bueno, pues también en la cocina se usan las cucharas, ¿no es cierto? O vas con el dentista y te dicen que vamos a colocar un puente y claro, pues también hacen puentes en el tráfico, ¿no es cierto? De tal manera que necesitamos tener definiciones, queridos hermanos y hermanas. Tenemos que tener bien claro las definiciones de las palabras porque cada área de trabajo tiene su propio vocabulario técnico. Entonces, con muchísimo más razón, la gran comisión, y aquí radica uno de los paradigmas inadecuados, que es el mal uso de las palabras claves, el cual, cuando no las conocemos o no entendemos sus definiciones, pues no permite un entendimiento claro de la gran comisión, ¿verdad? Entonces, bueno, déjame ponerme de esta manera para que me veas y veas también un poquito ahí de las diapositivas que voy a estar compartiendo contigo. Entonces, ok, has visto en la Biblia en Mateo 28, versículo 19, ¿verdad? Donde dice, id y haced discípulos a todas las naciones.
La verdad es que al escuchar a Jesús decir ir y hacer discípulos a todas las naciones, la gran mayoría de los cristianos cree que están obedeciendo este mandamiento. Ellos piensan de esta manera, ellos dicen, bueno, Jesús dijo que fuéramos a todos los países, y el país que a mí me tocó es México, así es que aquí me quedo, ya cumplí. Y eso, amado, amada hermana, nada podría estar más lejos de la verdad que ese mal entendimiento. La verdad es que cuando Jesús dijo a todas las naciones, lo que él estaba utilizando es la palabra griega etné, ¿sí? Que tienes aquí en la pantalla, y en español se traduce como etnia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues lo que pasa es que él quiere que se establezca, cuando él dice, quiero que vayas a todas las etnias, ¿verdad? Pues lo que él quiere es que se establezca una iglesia en cada etnia, ¿sí? No solamente en cada país. Quiero que comprendas bien este concepto, porque ¿cuál es la diferencia entre un país y una etnia, querido hermano o hermana? Bueno, imagina un mapa de la India hecho de cerámica que lo tienes colgado, como yo tengo aquí estos cuadros sobre de mí, ¿verdad? Y que tienes un mapa de la India hecho de cerámica colgado en la pared. Entonces, de repente, amado hermano o hermana, se cae ese cuadro y se hace añicos. Ahora, ¿cuál de las dos imágenes representa mejor la realidad espiritual de la India? ¿El mapa entero, dividido ordenadamente en estados, o el mapa destrozado en el piso? Mira, en el sentido bíblico, es el mapa destrozado el que tienes ahora mismo en la pantalla. Sí, es este mapa. Entonces, ay, perdón, permíteme, no lo tienes ahí. A ver, ahí estamos. Etnia, sí, discúlpenme. Y entonces ahí está el mapa colgado con sus divisiones. Estamos hablando de la India y ahí lo tienes hecho trizas, hecho añicos, ¿verdad? Entonces te decía, ¿cuál de los dos mapas representa mejor la realidad espiritual de la India? ¿El mapa entero o el mapa que está dividido ordenadamente, ¿verdad?, en estados? ¿O el que está en el piso destrozado? Bueno, yo te decía que en el sentido bíblico es el mapa destrozado, este que tienes ahora en la pantalla. ¿Sí? Entonces, en la India, en el sentido bíblico, ¿sí? Déjame te digo esto, en la India viven como unas 3,000 tribus, son 3,000 tribus castas y dialectos diferentes, o sea, 3,000 etnias. Cada una de estas etnias vive aislada de las demás, como los pedazos desparramados del mapa destrozado que tienes aquí en la imagen. ¿Sí? Son naciones, según la definición bíblica, ¿ok? Entonces, lo que tú estás viendo es la interpretación del texto, de lo que te estoy diciendo. Ahora, dame un segundito, permíteme tantito. Me está yendo, dame un segundo. Y vamos acá, vamos, ok. Ya estamos ahí, ¿verdad? Ok, entonces, pues bueno, te decía que entonces tenemos que ir entendiendo esto, porque imagínate, 3,000 tribus aproximadamente, tribus, castas, dialectos étnicos en la India hay. Ahora, vamos a ir más allá con las definiciones. Y mira, por ejemplo, déjame te pongo la pantalla, ¿sí? Entonces, país, ahí dice en la pantalla, país es un conjunto de personas regido por un gobierno que habita dentro de una frontera que está dividido políticamente en estados y que tiene una bandera, una moneda,
¿verdad?, un ejército y un himno nacional. India, así como lo tienes ahí en el mapa, es un solo país, ¿sí? Pero India es un país, pero India tiene 3000 naciones o etnias. Entonces, cuando la Biblia nos dice, en Mateo 28:19, que para que alcancemos las etnias, ¿verdad?, que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones, entonces nos estamos refiriendo precisamente no al país de la India, que sería ¿verdad?, sino nos estamos refiriendo a las etnias. Entonces, bíblicamente, la palabra de Dios en Mateo 28:19 se refiere a esta parte de aquí y no a esta parte de acá. ¿Ok? Entonces, nación, etnia, es un grupo grande de personas con una identidad propia a causa de su común historia, religión, lengua, casta, raza, cultura, geografía, nivel social o migraciones o alguna combinación de estas. Esta es la gran diferencia entre una nación o una etnia y un país. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Bueno, entonces sigamos adelante y pongan mucha atención, por favor, porque hay muchas palabras en la Biblia que expresan la idea de etnias. Por ejemplo, naciones, gentiles, la palabra etnia, ¿ok? Etnia o etnias. Naciones, gentiles, pueblos, lenguas, familias, tribus, linajes y razas. Ok, entonces, déjame un segundito, por favor. Y ahora te presento esta. Ok, ahí tienes ya, ¿verdad? Te estoy poniendo aquí la siguiente diapositiva. Bueno, entonces la realidad de un país como hoy lo conocemos, acuérdate o te explico que no existían en los tiempos bíblicos, eran etnias conquistadas por grandes imperios. En los libros y en los videos acerca de las misiones transculturales vas a ver también los términos grupos. Deberías de anotar eso, o a lo mejor lo tienes ahí en tu manual. Grupos étnicos o grupos etnolingüísticos, ¿sí? Así es que en nuestra clase vamos a estar usando la palabra etnia, ¿ok? Entonces, vas a encontrarte con que la gente ya tenía una noción de la diferencia entre un país y una etnia. Lo que la gente no sabía es que la palabra nación en la Biblia se refiere a las etnias. Para enfatizar este concepto, ¿verdad? Quiero proponerte el siguiente juego, ¿verdad? Voy a nombrar diferentes grupos de personas y yo quiero que tú me contestes ahí. Digo, yo no voy a escuchar si lo haces bien o mal, ¿verdad? Pero yo quiero que contestes, que interactúes conmigo. Sí, y quiero que me digas, ya con la explicación que te di entre la diferencia de una etnia, la definición de una etnia y de un país, yo voy a decir un grupo de gente y tú me vas a decir etnia o país, ¿ok? ¿Estás listo? Bueno, vamos a jugar. Ok, yo diría México. ¿Qué respondes? Zapotecos. ¿Qué respondes? China. ¿Cuál es tu respuesta? Kurdos. Los kurdos. Guatemala. Los bereberes. Los bereberes. ¿Qué responderías? ¿Qué respondiste para México? ¿Es una etnia o país? Es un país, ¿verdad? Pero zapotecos es una etnia. China es un país, pero los kurdos es una etnia. Guatemala es un país, pero los bereberes es una etnia. Perdón. Entonces, es muy importante. Nosotros también somos parte de una etnia y todos los seres humanos, ya que hemos terminado con este pequeño juego, ¿verdad?, pertenecen a una etnia, queridos hermanos, ¿sí? Puedes entender esta parte porque mira, por ejemplo, hay cerca de 222 países en el mundo.
mientras que existen alrededor de 24,000 etnias en el mundo. ¿Te das cuenta de lo que te estoy explicando? Sí, hay como países hay 222, pero etnias hay cerca de 24,000 etnias. Entonces son muchísimas. Ahora, vamos al punto 3 allí en tu manual, por favor. Quiero que vayas allá a tu manual, nada más dame un segundito. Déjame encontrar aquí esta situación donde dice la importancia de pensar en etnias y no en países. Bueno, te comento que cuando los cristianos regularmente escuchan la Gran Comisión en la Biblia, la verdad es que tratan de obedecerla haciendo el evangelismo local. Cuando se habla de la Gran Comisión, regularmente tenemos la tendencia de hablar del evangelismo local. Y es porque no tenemos, no entienden, no tenemos los paradigmas adecuados para involucrarnos efectivamente en las misiones mundiales. En una palabra, piensan que la población del mundo es un solo mar de gente, como esta imagen que tienes ahí. Y en este modo de pensar se cree que al evangelizar al vecino, a los amigos, a los familiares, uno desata una cadena perpetua de conversiones que tarde o temprano va a abarcar todos los seres humanos del planeta, como podría correr un virus, ¿no? Que ya pasamos por eso, como el virus que corrió por todo el globo, todo el planeta. Entonces, podríamos entender mejor esta metáfora como aventando una piedra en el agua. Has hecho onditas o patitos con una piedra de río que avientas y hacen unas olitas, unas onditas. Bueno, pues esto es más o menos como la metáfora favorita de esto. Pero la verdad es que así simplemente no vamos a llegar a ningún lado. Esta metáfora se puede predicar con mucho entusiasmo, pero no tiene nada que ver con la realidad. La población del mundo no es un solo mar de gente, sino una serie de, ¿cómo te diría?, de lagos, ¿verdad? De lagos de gentes, algo parecido a esto. 24,000 lagos para ser exactos. Puedes echar una piedra en uno de estos lagos, pero las olas van a llegar nada más a la orillita del mismo lago. De la misma manera, el evangelismo local funciona muy bien dentro de una etnia, pero no es suficiente para ganar la gente que vive en otra etnia. Así que cada etnia que no tiene una iglesia necesita un esfuerzo misionero desde las etnias que ya cuentan con iglesias. Ahora, otra definición de una etnia desde el punto de vista estratégico es la siguiente, escúchalo bien. Una etnia es la mayor extensión, de un grupo de personas por la cual puede fluir el evangelio sin topar con barreras de entendimiento o prejuicio. Así es que regresemos al caso de la India. ¿Ha sido plantada la iglesia en la India? Hay que hacer otra pregunta. ¿Cuál India? ¿Sí? ¿Cuál India? Las 3,000 etnias en la India son aisladas las unas de las otras. Unas 400 de ellas ya cuentan con una iglesia en algunas tribus. Hasta el 97% de la población, en algunas tribus, hasta el 97% de la población es cristiana. Pero para estas 400 etnias que ya han sido alcanzadas, no es fácil, pon atención, escúchame bien, no es fácil alcanzar con el evangelio a las otras 2,600 etnias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están rodeadas de barreras de idiomas, de cultura. Cada una de estas 2,600 etnias requerirá un equipo misionero que aprenda su idioma y cultura, querido hermano y hermana. ¿Sí? Idioma, cultura, para poder establecer una iglesia en una de estas etnias. Así es que dentro de una etnia el evangelio
si corre como un virus a través de los contactos sociales, ¿verdad? Basados en comunicación, en entendimiento y confianza. Al tener contacto con otra etnia, este proceso sencillamente para en seco, se detiene. ¿Por qué? Porque se rompió la comunicación por la cuestión lingüística, el entendimiento por cuestiones de cultura, la confianza. Es como si fueran inmunes al Evangelio. ¿Por qué? Porque traemos otras concepciones, otros pensamientos, ¿verdad? Y bueno, es así como pasamos al cuarto punto, que dice etnias alcanzadas y etnias no alcanzadas, ¿ok? Entonces, dame un segundito, te comparto la diapositiva, ¿verdad? Y para saber mejor si una etnia se considera alcanzada o no, hay que definir primero lo que es una iglesia viable. Viable, si lo tienes ahí en tu manual o si no, escríbelo. ¿Qué es una iglesia viable? Vamos a definirlo, ¿verdad? De hecho, lo tienes ahí ya en la diapositiva que tengo al lado, y esta implica que es un grupo de congregaciones nativas crecientes y evangelizadoras que tengan una buena parte de la Biblia traducida. Ese es otro detalle, porque por los idiomas y las cuestiones lingüísticas, pues hay que traducir y estar traduciendo Biblias a otras lenguas. Entonces, aquella etnia que cuenta con una iglesia viable se considera una etnia alcanzada. Repito, aquella etnia que cuenta con una iglesia viable se considera una etnia alcanzada. Puede quedar mucho más trabajo de evangelismo para que cada persona de aquella etnia escuche el evangelio, pero ya no dependerá de los misioneros que vienen de ultramar, de otros lugares, ¿verdad? Que provienen de otras etnias, ¿sí? Entonces, dame un segundito. Ahí, mira, gracias a Dios, que de las 24,000 etnias en toda la tierra, 17,000 de ellas se consideran alcanzadas. ¿Cómo es una etnia alcanzada? Acuérdate, es aquella etnia que cuenta con una iglesia viable y se considera una etnia alcanzada. Así es que 17,000 etnias de esas 24,000 ya han sido alcanzadas. Ahora, aquellas etnias que no cuentan con una iglesia viable se puede considerar definitivamente como una etnia no alcanzada, ¿ok? Estos grupos de gente necesitan que obreros lleguen de etnias ya alcanzadas y aprendan sus idiomas y sus culturas para poder plantar una nueva iglesia cristiana entre ellos. Actualmente existen unas 7,000 etnias no alcanzadas, las cuales, ponme atención o toma nota, de estas 7,000 etnias no alcanzadas, las cuales contienen el 30% de la población del planeta. La gran mayoría de estas etnias no alcanzadas se encuentran en la famosa ventana 1040. ¿Has oído de eso? Ahí lo tienes en tu página siguiente, por favor, ¿verdad? Pero sí has visto o has oído sobre la ventana 1040. Déjame, te doy un dato importante. La mayoría de las etnias no alcanzadas del mundo se encuentran en 5 países, que es China, India, Pakistán, Nepal y Bangladesh. 5 países, ¿ok? Entonces, la mayoría de estas etnias no alcanzadas se encuentran en uno de estos 5 países de la ventana 1040 que ya estás ahí observando, ¿verdad? Entonces, ahí tienes esos datos. En tu manual tienes estos datos que dice la mayoría de la concentración de etnias no alcanzadas de nuestro mundo vive en una ventana rectangular. Esto está ahí en tu manual, ¿verdad?
La ventana 1040 es la región comprendida entre el Atlántico y el Pacífico, entre los paralelos 10 y 40 de latitud norte. Abarca el norte de África, el Medio Oriente, gran parte de Asia y Euroasia y el sur de Europa. La ventana 1040 contiene, pon atención y subraya eso en tu manual, 60% de la población del planeta, la mayoría de los países menos evangelizados, ¿verdad? También 3 grandes bloques religiosos que son los musulmanes con 1.300 millones, los hindúes con 800 millones y los budistas con 400 millones. 80% de los pobres del mundo y solamente el 7% de la fuerza misionera mundial. ¿Qué te parece? Eso lo tienes ahí en tu manual. Bueno, ya contestamos la pregunta. ¿Dónde están las etnias no alcanzadas? Hay otra pregunta muy importante. ¿Cómo se encuentra la gente que vive en las etnias no alcanzadas? ¿Cómo se encuentra la gente que vive en las etnias no alcanzadas? Bueno, pues así como dice Efesios capítulo 2, versículo 12, dice que ellos están sin Cristo, lejos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Lucas 1 dice que habitan en tinieblas, habitan en sombra de muerte, y Mateo capítulo 9 dice que están desamparados, dispersos, ¿verdad? Como ovejas sin pastor. Sí. Entonces, aunque las citas bíblicas a la izquierda podrían describir la condición de cualquier persona que no conoce a Cristo, la situación de los que viven en etnias no alcanzadas, amados hermanos, es doblemente desesperante, porque ellos no tienen acceso ni a una iglesia ni al evangelio. Sería bueno para la gente que pudiera tener un evangelio. Tú sales a la calle, no conoces de Dios, pero ya oíste una transmisión, ya te llegó un WhatsApp, ya te mandaron un TikTok, un Facebook, saliste a la calle, encuentras una iglesia, alguien te regala un Nuevo Testamento, un evangelio o algo, pero ellos no tienen esto, no tienen. Esa es la gran diferencia, tener acceso al evangelio y no tener acceso al evangelio. Esa es la grandísima diferencia, querido hermano. Todos diríamos que antes de conocer a Cristo andábamos en la oscuridad, pero aún así había iglesias cristianas cerca de nosotros, ¿no es cierto? Pasábamos todos los días enfrente de ellas, había Biblias que podíamos leer, conocíamos a gente cristiana, andábamos en la oscuridad, aún teniendo acceso al evangelio. La diferencia para la gente que vive en las etnias no alcanzadas es que sufren todas estas maldiciones de vivir y morir en la oscuridad, pero además no tienen acceso para nada al evangelio. Y eso es terrible, querido hermano. Bueno, la diferencia entre evangelismo, sería el siguiente punto que vamos a tratar, entre evangelismo y misiones, es que una vez que tú y yo ya hemos entendido la importancia de ver la población del planeta a través de las etnias, bueno, pues ahora vamos a definir las actividades distintas para llevar el evangelio a todas ellas. Vamos a empezar considerando una etnia ya alcanzada que tiene una iglesia viable. Una característica de esa iglesia viable es que no tiene elementos de otras culturas, como sería tocar el saxofón en la India, por ejemplo. Tampoco impone tradiciones de denominaciones que no sean esenciales en el mensaje del evangelio. Por ejemplo, en la India, la boda es una celebración muy alegre y se refleja con muchos colores, incluyendo el vestido de la novia. No existen barreras de comunicación lingüística o la lengua o de entendimiento cultural, ¿verdad?, entre una iglesia viable y su etnia.
Ahora, el evangelismo entonces es cuando el creyente solo tiene que cruzar la barrera social para llevar el evangelio al incrédulo. Esa barrera social se puede entender como la dificultad de presentarse con la gente, ganar su confianza, entablar una conversación y hablar de temas espirituales. El evangelismo se lleva a cabo por las muchas actividades que ya conocemos, ¿sí? Entonces, deja ver si tengo una diapositiva ahí que quiero compartirte. Sí, estas actividades que tú y yo las conocemos perfectamente. Entonces tenemos una etnia, una iglesia viable, su etnia, ¿verdad? Y entonces hacemos evangelismo. ¿Cómo hacemos evangelismo? Tocamos puertas, hacemos campañas, hacemos células, evangelismo personal, ¿verdad? Por la radio, la literatura, los conciertos, mimos, payasos, visitación, ayuda social, etcétera, ¿verdad? Entonces, es ahí como tú tienes esta imagen que te puse hace un ratito, ¿verdad? Entre la diferencia entre evangelismo y las misiones transculturales, ¿ok? El evangelio. Y lo único que nos diferencia son las barreras sociales entre el cristiano y el incrédulo. ¿Cuáles son esas barreras? La lingüística y la cultural. Ok, entonces ahora seguimos adelante, ¿verdad? Y permíteme decirte, perdón, por ejemplo, las misiones transculturales, en cambio, son la actividad de cruzar las barreras que ya te mencioné, que ya te mencioné hace un rato, ¿verdad? Las lingüísticas y culturales, además de la barrera social para compartir el evangelio. En algún punto el misionero transcultural puede encontrarse haciendo algunas de las actividades evangelísticas que mencionamos antes, pero previo a estas tiene que hacer el duro trabajo de abrir la brecha para el evangelio, ¿sí? Ahora, quiero que veas algunas de las tareas, ¿verdad? No sé, de las tareas, déjame ver. Sí, aquí están. Sí, mira, algunas de las tareas o actividades de las misiones transculturales. Por ejemplo, es bien diferente, porque cuando vas a evangelizar sales de tu casa y vas y evangelizas a la gente. Pero cuando hablamos de misiones transculturales estamos hablando de buscar finanzas, de despedirte, como nuestros hermanos viajeros que están ahora ¿dónde están? En España y Portugal, ¿no? Los chicos de artes con los hermanos Tati y Fabio, ¿verdad? Que están por allá, ellos están haciendo misiones transculturales. Ellos buscaron finanzas, se despidieron, están viajando, quizá aprenderán un nuevo idioma en el caso de la cuestión de, ¿dónde dijimos? De Portugal, ¿verdad? Aprender una nueva cultura, estudiar y entender su cosmovisión, buscar formas para acercarse a la gente, para compartir a Jesús, discernir la forma adecuada para la iglesia en esa nueva cultura, aprender nuevas formas de música, evaluar para adaptar o rechazar, ¿verdad? Etcétera. Todas esas, queridos hermanos. Entonces, la tarea de plantar una iglesia viable, una etnia no alcanzada, es una de las más difíciles. Esa tarea de plantar es una de las tareas más difíciles sobre la faz de la tierra. Ahora mismo nosotros estamos plantando una iglesia, pero nosotros, ahorita vamos a definir eso, ¿verdad? Pero estamos haciendo misiones locales, no transculturales, ¿verdad? Y no hay muchas cosas que nosotros, de lo que acabo de mencionar de esta lista, que no estamos haciendo, otras que sí. Hay un malentendido que surge muchas veces y este es precisamente que la palabra misiones se presta para nombrar el trabajo de abrir nuevas iglesias en México, como lo que estamos haciendo nosotros. Es un trabajo en español, yo hablo español, no tengo que aprender, donde la estamos plantando es la misma cultura, todo. Ese trabajo debe llamarse, pon atención, estamos aclarando y definiendo conceptos y palabras. Entonces a esto, como lo que yo estoy haciendo aquí en México, se llaman misiones locales.
Mientras que ir a una etnia no alcanzada para plantar una iglesia, ya la definimos como las misiones transculturales. ¿Ok? ¿Está claro? Misiones transculturales, misiones locales. El peligro de no mantener esta distinción es que una iglesia puede pensar que tiene un fuerte programa misionero mientras no está haciendo nada para las etnias no alcanzadas. ¿Ok? Entonces, bueno, ya que definimos la meta, ¿sí? Ya que definimos la meta de las etnias no alcanzadas y el método que son las misiones transculturales, hay que aclarar la confusión acerca del nombre de la persona que mandamos a las etnias no alcanzadas. Por un lado, conocemos la palabra misionero, pero todos hemos escuchado las predicaciones que dicen, todos somos misioneros. Lo que el pastor quiere decir es que todos los cristianos debemos ser ministros y siervos. El problema es que se ha diluido, se ha perdido el verdadero significado y el impacto de la palabra misionero. Entonces tú vas a notar que la palabra misionero no aparece en la Biblia. La palabra bíblica para misionero es apóstol. El problema con esta palabra es que su significado bíblico, ¿sí?, es el enviado. Y ese significado bíblico se ha perdido en un debate popular acerca del liderazgo, autoridad y poder espiritual, mientras nadie está hablando acerca de enviarlos a las etnias no alcanzadas. De todos modos, la iglesia tiene una idea inadecuada acerca de las palabras apóstol y misionero, de tal forma que el candidato misionero tiene que definirse y defenderse al presentar su llamado a las naciones. Ese es el asunto. Así es que los efectos de este dilema, como ven, es bien importante estar haciendo definiciones, se pueden mostrar con una actividad muy divertida que vamos a hacer en un momentito, ¿verdad? Vamos a jugar ¿a quién llamamos? ¿Verdad? ¿A quién llamamos? Entonces yo te voy a describir situaciones de emergencia y tú me vas a decir a quién llamas. ¿Estás listo? Así como el juego que hicimos hace un ratito y quiero que interactúes conmigo. Por ejemplo, si yo digo me duele la muela, ¿a quién llamas? No arranca el coche, ¿a quién llamas? Me duele el estómago o la panza, diríamos, ¿verdad? Hay un corto en la casa, se fue la luz, ¿a quién llamas? Hay una fuga de gas, ¿a quién llamas? Hay un incendio, ¿a quién estás llamando? Hay que evangelizar las etnias no alcanzadas, ¿a quién llamas? ¿A quién llamas? ¿Verdad? Entonces, Entonces, si te duele la panza, llamas al médico, se te va la luz, llamas al electricista, se incendia tu casa, Dios no lo quiera, ¿verdad? Pero si incendia algo, llamas a los bomberos. Aunque la obra de misionero puede incluir muchas tareas distintas, una idea sería la siguiente, ¿sí? Un misionero o apóstol es la persona que Dios llama y que la iglesia envía para ir a las etnias no alcanzadas, cruzando las barreras sociales y lingüísticas y culturales para plantar una iglesia viable. Entonces este refrán aclarará esta confusión, este refrán que voy a decir, o te lo comparto aquí, mira, a ver si lo tengo. No todos somos misioneros, pero todos somos llamados a la misión mundial de Dios. Vuélvelo a leer en lo que yo tomo un poquito de agua. No todos somos misioneros. Vamos a ponerla aquí con el logo de Monte, ¿qué tal? Bueno, ok, vamos a seguir con eso. Entonces, vamos al punto 7, ¿te parece? Las organizaciones
misioneras, las organizaciones misioneras. Entonces, déjame te platico, te digo que es difícil que una iglesia local envíe directamente sus propios misioneros a las etnias no alcanzadas. Las iglesias son muy diferentes en el desarrollo de sus programas y estructuras misioneras. Esto puede paralizar a una iglesia en la frustración o en la inactividad, la puede abrumar. Para ayudar a las iglesias locales a canalizar sus recursos humanos, espirituales y financieros hacia las etnias no alcanzadas, Dios ha levantado organizaciones paraeclesiales llamadas agencias misioneras. Sus funciones son manejar trámites migratorios, canalizar finanzas, proveer cuidado pastoral para el misionero, facilitar su trabajo y procesar el flujo de información entre el misionero y sus donadores. Ahora, estas agencias se dividen entre las agencias misioneras de envío, que se encarga del envío del misionero desde su país de origen, y las agencias misioneras del campo o receptoras, que se encargan del trabajo entre la etnia por alcanzar. ¿Ok? Entonces, ahí estamos, ¿verdad? Entonces, bien, ahora, no solo tenemos las agencias de envío y las agencias receptoras, sino que también Dios ha levantado institutos de capacitación misionera, cuya función es entrenar a los candidatos misioneros en aquellos temas especializados que no van a ver en los institutos bíblicos. Y vemos cómo todas estas organizaciones trabajan en conjunto, como lo ves en la siguiente gráfica. Así es como llegamos al punto número 8, ¿verdad? Donde varias veces hemos usado la palabra durante el transcurso de esta lección que les estoy dando, la palabra cultura sin definirla. Bueno, a continuación ofrezco una definición de palabras importantes para el movilizador de misiones y para las iglesias. Entonces, son un montón de conceptos, ¿no es cierto?, que estamos aprendiendo, pero esto te va a sacar. Haz de cuenta que estás en un cascarón y no, la verdad que lo tuyo solo son el evangelismo, plantación de iglesias locales. Pero hay que salir a lo transcultural. Bueno, vamos a ir definiendo para ir cerrando. Cultura. La cultura es el sistema integrado de comportamiento humano dentro de una etnia que incluye los pensamientos, el habla, las acciones, la manipulación de su ambiente para satisfacer sus necesidades. Esto incluye la cosmovisión, la religión o brujería, vestimenta, comida, vivienda, percepción y uso del tiempo, economía, agricultura, artesanías, mercados, comunicaciones, diversiones, música, vida social, relaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es cultura, ¿sí? Así es que el choque cultural es la ansiedad que uno siente al entrar a otra cultura. Y eso es el choque cultural, ¿verdad? Hay países donde tú llegas y no puedes, en ningún país según te lo permite, pero hay países donde si tú dices una grosería, tú tiras una colilla de cigarro, un chicle, cárcel y multa, pero fuerte, ¿verdad? Entonces es el choque cultural. Hablamos de castas. Estas son divisiones verticales muy estrictas en la sociedad de la India. Son así, los que están hasta acá arriba y los que están hasta acá abajo, ¿verdad? Establecidas por nacimiento, por la religión hindú, ¿verdad? Y esta determina qué oficio uno va a tener, ¿te imaginas? Con quién se puede tratar y con quién se puede casar. Difícilmente pasa el evangelio de una casta a otra, porque es muy vertical. Estos están en la cúpula y no se mezclan con los de aquí ni con los de acá. Eso es tremendo, ahí en la India, muy muy fuerte. Bueno, hablemos de cosmovisión. La manera en que una etnia percibe la realidad en cuanto a Dios o los dioses, el origen del hombre, su propósito, el tiempo, el mundo,
espiritual y todas esas cosas, ¿verdad? La geografía son factores que pueden determinar la extensión de una etnia por razón de fronteras políticas o barreras físicas como ríos, océanos, montañas. Hay que analizar estos factores caso por caso para ver si son suficientemente importantes para definir una etnia distinta. Y podemos hablar de tribu, una etnia que tiene una organización social muy fuerte, ¿verdad? Una organización muy fuerte con un liderazgo de ancianos o caciques, decisiones en grupo, lazos de familia extendidas, clanes, aislamiento de los demás, ubicación remota y a veces condiciones primitivas incluso. Entonces, por último, te diría lo autóctona. Autóctona es cuando se usa en las misiones en referencia a una iglesia en una etnia. Quiere decir que la iglesia esta iglesia es totalmente adaptada a su contexto y que no tiene elementos foráneos de la cultura del misionero. Un miembro de la etnia puede entrar a la iglesia y sentirse en casa. Si es autóctona, es parte de, ¿verdad? Bueno, es así como llegamos al final de nuestra lección de hoy de definiciones, que a lo mejor para muchos, la verdad, la he impartido varias veces y a algunos o a muchos se les hace hasta tediosa y aburrida, pero la verdad es que como desconocemos los términos y las definiciones de cada una de estas palabras, pues hablamos y decimos un montón de cosas que en realidad ni practicamos ni vivimos. Así es que con eso termino. Nos vemos mañana y lleven su manual. Quiero verlo impreso, quiero verlo engargolado, quiero verlo con la bandera impresa, ¿verdad? Y vamos a platicar más sobre esto y espero que pues esto te esté trayendo un poquito más de claridad y ánimo para esta lección que estamos viendo, que es muy, muy importante. Bueno, amados hermanos, me despido de ustedes. Dios les bendiga enormemente y espero que tengan una excelente tarde, día o noche.